que el ejército dedicó durante todo el mes de diciembre a su mejor unidad de combate para que buscara las FARC, siendo esta unidad la más despiadada con las poblaciones civiles. J. La masacre fue producto de un error en la inteligencia recabada por el ejército en aquella zona. La información recopilada se utilizó para planificar una operación de castigo contra la población que se fue haciendo más vulnerable. Ñ. Este peritaje presenta la historia de los años de enfrentamiento armado en Guatemala y ubica la masacre de las dos R's en el segundo ciclo de la guerra interna que sufrió nuestro país. Da a conocer la existencia de la patrulla élite Caibil desde su creación hasta el momento en que se produce el ataque a las dos R's. P. Bueno, el perito es una persona con amplios conocimientos en la materia, con capacitación nacional e internacional en el área de sociología. Con todo respeto, señores jueces del tribunal, es muy difícil suponer que un perito sociólogo tenga el conocimiento del arte y la ciencia. De lo afirmado por ese tribunal en la sentencia de las dos R's, se puede concluir que los señores miembros del tribunal han resuelto aspectos de fondo del presente caso y en consecuencia lo correcto y lo legal es que no conocen el asunto. Como si fuera poco, pues ya no el Estado, es necesario indicar que los peritajes que este tribunal tuvo como pruebas también se menciona directa o indirectamente a mi patrocinador, el general José Fradrigo Ríos Montt, en la sentencia, también con su nombre como integrante del alto mando del Ejército de Guatemala. En cuanto al peritaje del general retirado Rodolfo Robles Espinosa, de nacionalidad peruana, que a juicio de la defensa desconoce la experiencia del conflicto armado interno en Guatemala y la historia fidedigna de la institución del alto mando, así como los cambios en los términos que alude en que se alude al presidente, entre cambios que oscilan entre comandante en jefe y comandante general del ejército, y de las funciones y limitaciones constitucionales que a partir de 1965 se le asignaron con absoluta claridad al jefe de Estado como comandante general del ejército, y de la ley específica al mando, y el mando estratégico que puede ejercer, nada más estratégico y no operativo, el comandante general del ejército. Se dice lo siguiente en la sentencia: en cuanto, comillas, en cuanto al planeamiento político y estratégico militar, después del 23 de marzo del 82, se produce la proclama del ejército, se produce el estatuto de gobierno, y son dos aspectos muy importantes que tienen relación. Es el Plan Nacional de Seguridad y Desarrollo que se emite en abril, y el plan sincroniza los aspectos del desarrollo y los aspectos de la seguridad, el desarrollo que va hacia el bienestar general y la seguridad que es la cubierta necesaria para que se produzca el desarrollo. Esto es lo que dice Robles en una sentencia. Hasta ahí era en donde se producía prácticamente el Plan Nacional de Desarrollo. Esto es en la parte de planeamiento político. Y en la parte estratégico-militar es importante señalar el Plan Victoria 82, que como es normal en el ejército, la planificación estratégica se hace en los primeros meses, pero cuando entra el general Ríos Montt, le da una nueva orientación con el Plan Victoria 82.
menciona directamente al general, se le sigue mencionando el Plan Victoria 82. Y el 9 de junio, el general asumió la jefatura del Estado y del Ejército de Guatemala y el triunvirato que gobernaba desapareció. Es importante que el plan de campaña Victoria 82 tiene mucha relación con el planeamiento político del Plan Nacional de Seguridad y Desarrollo. En la misión establece que los comandos operativos subordinados del Ejército de Guatemala deben realizar acciones y operaciones contra subversivas de guerra ideológica, psicológica, etc., con el objeto de eliminar la amenaza de la subversión y de la llamada guerra revolucionaria. Ambos planes pues, corresponden al periodo del general Gilmonte. En este sentido, uno de los aspectos fundamentales que contiene el Plan Victoria 82 es el anexo A, en la cual se habla de una reorganización para el combate diferente a los años anteriores, porque se establece una delimitación de responsabilidades de los comandos subordinados. Es interesante y por ello lo colocó los párrafos correspondientes a las instrucciones de coordinación, porque muchos de esos aspectos han influido en el operativo militar que se dio, por ejemplo, en las guerras. Habla de máximo apoyo a las operaciones especiales, habla de los comandos subordinados, en este caso, las zonas militares debían efectuar el planeamiento operativo y debían hacer conocer al Estado Mayor General del Ejército. Habla de todos los centros nerviosos, que era el Centro de Operaciones Conjuntas, POC, en donde se realizara un seguimiento permanente de las operaciones a través de los informes de inteligencia y de operaciones, lo cual significaba que se tenía conocimiento en tiempo real de lo que estaba sucediendo en diferentes campos operativos. Se habla de que debería informarse cada 15 días los informes periódicos de inteligencia y los informes de operaciones de todas las zonas militares. Debían llegar al Estado Mayor General del Ejército cada 15 días, lo cual era obligatorio, lo cual da la idea de que el Estado Mayor General del Ejército tenía conocimiento de todo lo que se hacía y sucedía en las zonas militares. También los anexos de asuntos civiles y de asuntos administrativos, y etc. Dice la sentencia en relación a lo expuesto por el perito. El centro en el año 80 se dedicaba desde marzo de 1975 al adiestramiento, hasta hablando de los caibiles. Acá es importante porque las misiones de 1975 y desde que se creó el centro de adiestramiento en marzo de 1982 eran centros de instrucción, pero a partir del 23 de marzo se le cambió la misión de acuerdo a que dicen los caibiles, los instructores, los oficiales instructores y especialistas, y con su jefe, que era un mayor a raíz del golpe del 23 de marzo, fueron traídos a Guatemala porque les iban a dar unas misiones específicas de seguridad del alto mando que estaba realizando el golpe. A partir de ahí ya no regresaron a la pólvora. O sea, está refiriéndose al jefe de Estado, Efraín Chidonmón, con esta actitud sobre el centro caibil, y específicamente menciona el 23 de marzo, fecha en que se dio el golpe de Estado por los oficiales jóvenes. A partir de ahí ya no regresaron a la pólvora, sino que fueron instituidos como una patrulla especial caibil, la cual era para hacer operaciones especiales caibil en los sitios en donde se requería aplicar con fuerza la estrategia militar contra insurgente, porque este cambio entre marzo y noviembre de 1982
fue utilizado en el Teatro de Operaciones del Suroccidente, o sea, en Huehuetenango, Quetzaltenango, Retauleo, y todas esas operaciones no dependían de la zona militar, sino que dependían a través del S3, del jefe del Estado Mayor General del Ejército, quien autorizaba que vaya a operar, ya sea en Retauleo, en Quetzaltenango, etcétera, para operar como patrulla de combates. Es así que entre marzo y noviembre estuvo la situación, estaba una semana, 10 días, 15 días, a golpear la zona que debían determinado, o contra un núcleo subversivo. No dependían del comando en forma administrativa, sino durante las operaciones regresaban y recibían otra orden y otra zona militar. Está hablando aquí ya no solo de las dos R's. El tribunal aceptó esto y está hablando incluso de Huehuetenango, que se supone que es la materia específica que se tendrá que conocer en relación a los hechos en este proceso. En el mes de agosto tuvieron un serio percance y quedó herido el mayor director del centro de operaciones, y quedó como jefe de la patrulla un teniente de infantería de antigüedad como para ser capitán. Esa fue la manera hasta noviembre, y en los primeros días de diciembre, bajo la misma modalidad, recibió la orden del Estado Mayor del Ejército para ser empleado en el Petén en la recuperación de esos 21 fusiles que habían perdido en emboscada de San Diego. Todo es en base a la afirmación del perito, no en base a alguna orden, a algún documento, no consta esto. Dice la sentencia: hay responsabilidades del alto mando de Guatemala. Aquí paréntesis hago para decir otra vez que el alto mando estaba integrado en ese entonces por el general Efraín Ríos Montt, por el general Mejía Víctores y por el general López Fuentes. Entonces dice, hay responsabilidades del alto mando de Guatemala, porque los tres ejercían mando a través de la cadena de mando. Era un mando deliberante. Por eso es que uno de los principios fundamentales de todo el ejército es ser una organización no deliberante, lo cual significa que las decisiones no se toman por conjunto, sino que en el ejército y las fuerzas armadas es no deliberante, pero el alto mando, según la ley constitutiva de Guatemala vigente en esa época, los tres tienen la potestad del mando y tienen la obligación del mando, tienen la obligación y control, porque es una función del mando. Así se tergiversa la ley. Ha realizado otros peritajes militares, ha realizado y participado como asesor del Ministerio Público en el caso de Mirna Más, internacionalmente en el caso de Fujimori, el cual ha sido condenado, el caso de Vladimiro Montesinos, en el caso de la masacre de la Calcuta, en el caso de la masacre de Barrios Altos, en el Perú ha participado en varios peritajes. De los párrafos transcritos que son parte del peritaje general ya mencionado, Rodolfo Robles Espinosa, en los cuales se habla del periodo al que se refiere, también el presente expediente, con una clara posición incriminatoria, porque se señala la responsabilidad del alto mando, donde se afirma la información recibida para probar lo que se conocía en los teatros de operaciones, y se le asigna la responsabilidad total al alto mando del ejército, insisto, el cual era integrante como comandante general del ejército, jefe de Estado y presidente de la República, el general Efraín Ríos Montt. Al haberle dado valor probatorio a todos estos aspectos que se señalan en las sentencias, el tribunal ya resolvió sobre los mismos hechos, sobre uno de los mismos delitos, incluso adelantando para este caso, ¿verdad?, que no existía su posición al respecto. No puede, con todo respeto, el tribunal ser imparcial. Ya calificó, ya tomó en cuenta peritajes que se repiten en este caso, etc.
En cuanto al peritaje histórico de Manolo Eduardo Vela Castañeda, se transcriben los párrafos siguientes que dicen la sentencia. Es la sentencia a la que nos he estado refiriendo. Lo que demuestra es que en el corazón del genocidio guatemalteco, lo que hubo fue una breve pero intensa ola de masacres cometidas en el área rural, que no se trató de un largo periodo de tiempo en el cual ocurrieran de forma gradual, sino que se trató de una ofensiva militar a gran escala ejecutada de manera relámpago, encuadrado en el esquema operacional propio de todo el ejército. Y en 3 de 10 casos, las fuerzas del ejército se hicieron acompañar por comisionados, patrulleros civiles. Las patrullas de autodefensa civil también realizaron masacres, sin presencia de militares en un 3% del total del caso. Aquí hay un pequeño problema, la verdad que ya hay un adelanto de opinión en cuanto a la calificación de genocidio. Luego dice la sentencia: la Comisión de Esclarecimiento Histórico concluye con los lugares específicos en los cuales se cometieron actos de genocidio. Nuevamente el genocidio donde no correspondía, destacando ahí la región Maya Canjobal y Maya Chu, en los municipios de Varías, Mentón y San Mateo Ispactán, del departamento de Huehuetenango, el área a que se refiere, en donde el 3.6% de la población fue indígena. Maya y Chile, en los municipios de Santa María Nevada, San Juan Cotzal y San Gaspar Chacús, mismos municipios mencionados reiteradamente en la discusión, en donde alrededor del 15% total de habitantes sufrió la guerra, arrasando el 60% de las aldeas. Maya Quiché, del municipio de Zacualpa, del departamento de Quiché, en donde la población fue asesinada en un 11%, y Maya Chi, en el municipio de Rañal, en donde el 15% fue asesinada. A la luz de estos datos se puede preguntar qué fue lo que sucedió en las 2 eras y cuál es la relación entre la masacre y el genocidio. Sigue diciendo la sentencia. Otro dato relevante que tiene que ver con el golpe de Estado del 23 de marzo de 1982, con el cual un grupo de militares dieron un golpe de Estado y se hicieron con el control del Estado en adelante, particularmente el general Efraín Ríos. Finalmente, se halla la patrulla Calví. Sigo leyendo literalmente lo que dice la sentencia. Finalmente, se halla la patrulla Caibil, el eje en mayo de 1982, un pelotón de la zona militar número 23 con sede en Poctún, Petén, cerrada la escuela de Caibiles, y de cómo días antes Efraín Ríos Montt, él había ordenado cerrar el centro de adiestramiento de operaciones especiales, y con esa decisión el ejército de Guatemala rompió con años de tradición en la historia militar. Y hasta entonces los paracaidistas eran la única unidad de maniobra de fuerzas especiales. De esta forma, el general que brindaba el curso, tanto los oficiales, instructores como sargentos y cabos, subinstructores, especialistas, se convirtieron en una patrulla de operaciones. Dice la sentencia: César Franco, el sargento instructor Caibil, ahora testigo en este caso, recuerda la diversidad de tareas similares que luego del golpe de Estado del 23 de marzo de 1982 le fueron asignadas a aquella unidad especial por parte del propio jefe de Estado. Citó: nos llevaba a Mariscal Zavala, nos tenía de civil, nos mandaba uniformados, nos mandaba a Quiché, a Retableo, y así nos tuvo. Después de que tenía miedo,
que quería a la unidad cerca de Mariscal Zavala por cualquier emergencia para cubrirlo a él. Sigue diciendo la sentencia: entre oficiales y especialistas e instructores, la patrulla Caibil estaba conformada por 19 elementos, el mando por 3 oficiales que habían entregado en la Escuela Politécnica en enero, que habían entrado en la Escuela Politécnica en enero de 1973, egresados en 1977 con el grado de subteniente. Completaron su servicio como comandantes de pelotón en el grado de subteniente en el 1977 y 1980. Entraron a la Escuela Caibil en 1981, entre enero y julio. Con los párrafos transcritos del peritaje histórico del sociólogo, se puede evidenciar que al darle valor probatorio en los términos en que la misma sentencia recoge, hay una posición ya establecida por parte del tribunal. Eso es irrebatible. Y sobre hechos principales del periodo en que se va a juzgar en este proceso. Entonces, la defensa sí considera que por sanidad, la justicia regional del Estado de Derecho, pues es necesario que este tribunal, con todo respeto, no conozca, porque en el fondo se están conociendo hechos, delitos, testigos que ya los conoció el tribunal. Entonces, aquí quiero yo volver a señalar el resumen que hice antes de seguir. Entonces, la recusación, en base a lo que hemos leído y expuesto, la planteamos porque hay completa duda de la imparcialidad del tribunal por las siguientes razones que resumen pues todo lo que hemos leído. En esencia se trata de un asunto ya conocido en cuanto al mismo fenómeno social que el Estado guatemalteco enfrentó y en la cual el ejército supuestamente cometió, entre otros, el tipo penal de delitos contra los deberes de humanidad. El fenómeno social que vivió este país dramáticamente es el enfrentamiento armado interno, sus efectos. Como se ha señalado en la acusación en todos lados, desde el 60 para el 96. El mismo periodo histórico en que la acusación encuadra la supuesta responsabilidad del general Efraín Ríos Montt, el 3 de marzo de 1982 al 8 de agosto de 1983. También ese periodo concreto es ubicado en el caso anterior. En el proceso de las 2 R's ya se pronunció el tribunal en cuanto a condena por delitos contra los deberes de humanidad, adoptando posición definida en el contenido de la sentencia. Y en la sentencia se habla de masacres, de planes operativos, de planificación continuada, etc. En la que se menciona directamente, además, al general Efraín Ríos Montt, o se alude a él como responsable sin mencionarlo. Porque siendo procesos diferentes, son procesos diferentes, eso es innegable, indiscutible. Los medios de prueba, a los que el tribunal actual les dio validez en el proceso de las 2 horas, coinciden con los medios de prueba que se han presentado en este proceso actual. Especialmente los 2 que hemos mencionado, el peritaje militar del general peruano Roberto Espinosa y los testigos que ya se señalaron que prestarán declaración en videoconferencia. No se trata del mismo proceso, insisto, pero tampoco se trata de distintos asuntos.
En el mismo asunto, el contenido de los dos procesos es el mismo, habiéndose pronunciado el tribunal en el proceso de las dos R's con una posición que contiene la sentencia, donde el general Efraín Riornó, en las relaciones que hace antes de llegar a la parte resolutiva, es considerado responsable como autor por ser miembro del alto mando del ejército. Para la defensa no hay ningún género de dudas, se decimos con todo respeto, de que el tribunal difícilmente puede ser imparcial. Entonces, de todo lo que he puesto, la sentencia pues se afirma, que sostiene que el tribunal ya conoció este asunto en los hechos de tipo penal que son esenciales. Es más, en la sentencia se habla de genocidio. Entonces, ¿cómo vamos a conocer este caso con el mismo tribunal? Entonces, voy a obviar y voy a hacer la petición y decir de qué leyes me apoyo. Entonces, distinguidos miembros del tribunal, sentencia. Por este medio solicito se tenga por plantear la recusación en contra de los integrantes del Tribunal de Sentencia Penal, Culpabilidad y Delitos contra el Ambiente en procesos de mayor riesgo A, cuyos titulares son la abogada Iris Yasmín Barrios Aguilar, juez presidenta, la abogada Patricia Isabel Bustamante García, del vocal, y el abogado Pablo Chiquimonte Paz, juez vocal. Y pido que con la audiencia de las partes procesales aquí presentes se resuelva en derecho la recusación planteada, declarándola procedente. Me fundo en los artículos 12 y 28 de la Constitución Política, 4 de la Ley de Amparo y Protección Personal y de Constitucionalidad, 10 y 16 de la Ley del Régimen Judicial, 64, 65, 66, 150 bis, 334 del Código Procesal Penal. Gracias. Se le concede la palabra a la Asociación para la Justicia y Reconciliación a través de su abogado Edgar Fernando Pérez Cachín. Gracias. Previamente a darle la palabra, me indican aquí los miembros del tribunal que se la dé al Ministerio Público y procedemos después a dársela a ellos. Tiene la palabra el Ministerio Público. Gracias, honorable tribunal. En primer lugar, señores jueces, por algún momento pensé que acá estábamos discutiendo, tratando el caso de las dos R's y no el caso de genocidio. Dentro de los argumentos de la defensa para plantear la recusación en contra del honorable tribunal, pues se hace referencia a varios de ellos. En primer lugar, se ha manifestado que existe completa duda de la imparcialidad del tribunal, ya que externó opinión en la sentencia en el caso de las dos R's, en virtud de que se trata de un mismo fenómeno social. La ley del organismo judicial, honorables juzgadores, taxativamente indica cuáles son las causas o los motivos por los cuales los juzgadores se pueden excusar o se pueden plantear recusaciones contra ellos, y en ningún momento se indica de que
no puedan resolver cuando hayan externado opinión en relación a un mismo fenómeno social, sino dice que hayan externado opinión en el asunto que se ventila. Se hace mucha referencia a la sentencia del caso de las 2 R's. Se ha indicado que son procesos diferentes, es decir, el caso de las 2 R's con el caso de genocidio en Chile. Sin embargo, dice la defensa técnica que los medios de prueba sí coinciden. Yo quiero hacer énfasis en esto, honorable tribunal, tomando en consideración de que, pues efectivamente, coincide, por ejemplo, el peritaje militar, pero que es el nombre del peritaje nada más, no así los hechos sobre los cuales pesa ese peritaje militar. O el Ministerio Público podrá traer acá, ante los juzgadores, distintos casos del conflicto armado interno, y en donde se estén sindicando a miembros o exmiembros del ejército, pues seguramente va a ofrecer un peritaje militar, pero sobre los casos específicos. Es decir, el peritaje militar del caso de las 2 R's no es este el que se está ofreciendo en el caso de genocidio en Chile, es otro peritaje militar, si bien es cierto, elaborado por el mismo perito, pero este no es un impedimento. Digamos, el Ministerio Público está facultado para ofrecer como perito a un mismo perito en uno y en otro caso. No tenemos que cambiar de perito en cada uno de los casos que traigamos acá ante los tribunales, aunque pues sí, en algún momento se pudiera hacer si es conveniente o dependiendo de las circunstancias. De los testigos, se dice que los medios de prueba coinciden, que los procesos son diferentes, pero que los medios de prueba coinciden. Señores jueces, en el caso de genocidio en Chile son aproximadamente 140 personas testimoniales, pero de víctimas o sobrevivientes de la región Ixil. Sin embargo, en el caso de las 2 R's hablamos de otros testigos que presenciaron o vieron que fueron víctimas del caso de las 2 R's, pero en el departamento del PT. Se ha indicado que en el caso de las 2 R's, en algún momento el tribunal indicó o acreditó autoría en cuanto, al señor José Efraín Ríos Montt, que directa o indirectamente se hace referencia a él, pero es en el caso de las 2 R's, no es en el caso de genocidio en Chile. Se hizo referencia también a hechos de Huehuetenango, no tiene nada que ver hechos de Huehuetenango con hechos de Quiché, con hechos de Cotzal, Neval y Chajul, que es los lugares o que es donde se cometieron los hechos de genocidio y delitos contra los deberes de humanidad, según la teoría que sustenta el Ministerio Público. Se habla también, o se dijo también, de que en algún momento se indicó en la sentencia del caso de las 2 R's que existía responsabilidad del alto mando de Guatemala, pero es en el caso de las 2 R's, no es en el caso de genocidio Chile. Por lo tanto, no estamos ante el mismo asunto que se ventila en esta judicatura, como lo establece el artículo 123, literal J, de la ley del organismo judicial. También se hace referencia a un peritaje, al peritaje de Manolo Estuardo Vela Castañeda. Este perito o este peritaje ni siquiera se ofreció en el caso de genocidio Chile, entonces no sé por qué se hace tanto referencia a él. En síntesis, honorable tribunal, los argumentos de la defensa técnica del señor José Ríos Montt para que se declare por lugar la recusación son los siguientes. Ha indicado que el tribunal ya externó, que el tribunal ya dictó sentencia en el caso de las 2 R's, un caso totalmente distinto al de genocidio Chile. Que en dicha sentencia se condenó por el delito, que en dicha sentencia se condenó por el tipo penal de delitos contra los deberes de humanidad, tipo penal por el cual está siendo juzgado su patrocinado. Pareciera de que si el tribunal, por poner un ejemplo,
conoció en otro caso por el delito de asesinato no puede volver a conocer en otro caso por el mismo delito de asesinato, según los argumentos de la defensa. Esto no puede ser posible. Que por tanto, dice, se trata del mismo asunto, haciendo referencia al tipo penal de delitos contra los deberes de humanidad, siendo este sobre el cual va a versar el debate. También se indica que en la relacionada sentencia se estableció por parte de este tribunal que se continuara con la investigación por parte del Ministerio Público y que en consecuencia de ello se solicitó por parte del Ministerio Público una ampliación del peritaje técnico militar del caso de las 2 sedes y que esta ampliación se utilizó en la primera declaración de su patrocinado en el caso de las 2 sedes, pero insisto, está hablando del caso de las 2 sedes, que no tiene nada que ver con el caso de genocidio. Sí. Ha indicado él en su escrito de recusación que presentó que esto por sí solo es motivo y reúne causales de recusación. Sin embargo, es reforzado en forma indubitable, dice, al analizar la sentencia proferida en el caso de las 2 sedes, porque el tribunal le dio valor probatorio aplicando la sana crítica razonada a los peritajes técnico, militar e histórico de General Robles y Manolo Eduardo Vera respectivamente. Señores jueces, ¿cómo puede ser posible de que el hecho que ustedes le hayan dado valor probatorio con base a la sana crítica razonada a 2 peritajes en un caso sea motivo de recusación para conocer de otro caso que nada tiene que ver con el primero? Esto no puede ser posible. Dice también el abogado que por ello este tribunal ya externó opinión y fijó posición sobre hechos del periodo histórico, lineamientos del plan de campaña Victoria 82, aceptación sobre la doctrina militar dada por el general Robles y sobre la forma planificada de la masacre de 2 sedes. En cuanto al plan de campaña Victoria 82, honorable tribunal, el Ministerio Público puede ofrecerlo como prueba en uno y otro caso, siempre y cuando sea útil para descubrir la verdad del hecho concreto. Pero esto no puede ser motivo de una recusación. Que se externó opinión y se fijó posición sobre la forma planificada de la masacre de 2 sedes, claro, eso fue en su momento cuando ustedes conocieron del caso de las 2 sedes, pero no se puede tratar de confundir en decir que se trata del mismo asunto, porque son 2 asuntos totalmente distintos y más adelante también voy a decir por qué. Dice también la defensa que de lo afirmado por este tribunal en la sentencia de las 2 sedes se puede concluir que los miembros del tribunal han resuelto aspectos del presente caso, haciendo referencia ya al caso de genocidio civil. En consecuencia, lo correcto y legal es que no conozcan del asunto. Sin embargo, reitero, son dos casos diferentes. También se indicó de que, por si fuera poco, es necesario indicar que en los peritajes que el tribunal tuvo como prueba, hablando siempre del caso de las 2 sedes, también se menciona directa o indirectamente a su patrocinado y transcribe en los párrafos del peritaje militar del caso de las 2 sedes. Y reitera la defensa del acusado que el haberle dado valor probatorio a los peritajes ya resolvió su problema. Reitero, el hecho que se le ha dado valor probatorio a estos 2 peritajes, que son peritajes distintos, no es causal para recusarlos o para que este tribunal no pueda conocer del caso de genocidio. Posteriormente concluye que este tribunal de sentencia ya conoció del asunto, por lo que tendría que conocer también, en este proceso, por los 2 delitos que se indica su patrocinado, genocidio y delitos contra los deberes de humanidad. Aquí reitero, el hecho de que ustedes hayan ya juzgado a otras personas por el delito, por tipo penal, delito contra los deberes de humanidad, no significa que no puedan conocer otro proceso por este mismo delito, puesto que los hechos son diferentes, las víctimas son diferentes. Finalmente, él aterriza invocando 2 causales para la recusación planteada y habla de la literal J del artículo 124 de la Ley de Organismo Judicial. Quiero hacer referencia a que este artículo
no tiene ni una sola literal, mucho menos que llegue a la literal J. Sin embargo, pues, supongo que hizo referencia al artículo 123 de la ley del organismo judicial y hace referencia a la causal de que el honorable tribunal ya externó opinión en el asunto que se ventila, pero haciendo referencia a lo resuelto en el caso de las dos, es decir, a otro caso. Y también en su escrito hace referencia a la literal H del artículo 122 de la ley del organismo judicial. Acá repite lo mismo de la literal J. Hace referencia en que el tribunal adelantó opinión en el caso de la denuncia. No obstante que la literal H del artículo 122 regula que es causa de impedimento o de recusación para que un juez conozca de un asunto determinado haber conocido en otra instancia o en casación en el mismo asunto. La pregunta entonces sería: ¿en qué momento este tribunal de sentencia ha conocido el presente caso? Hablo de genocidio y sí, o delito contra los deberes de humanidad cuyas víctimas son miembros del grupo étnico y sí, en otra instancia o en casación en ningún momento. Por lo tanto, esta disposición legal no es aplicable. El argumento básicamente es entonces, como este tribunal de sentencia ya conoció un hecho de conflicto armado interno, ahora se dijo, se hizo referencia al que se refería a un mismo fenómeno social, específicamente el caso de los docentes, ya no puede conocer de otro. Esto es inconcebible, honorable miembros del tribunal. Es inconcebible porque pues, es un hecho notorio que durante el conflicto armado interno ocurrieron miles de graves violaciones de los derechos humanos. Y esto es reconocido incluso por la defensa técnica del señor José Efraín Vidomón. Hace algún tiempo negaban el genocidio, ya ahora de último lo han aceptado, han dicho que sí hubo genocidio en Guatemala, solo que lo cometió o se cometió en el gobierno del general Lucas García. Sin embargo, no se puede, por cada hecho que el Ministerio Público pretenda que se juzgue, que sea un tribunal distinto el que tenga que conocerlo. Entonces necesitaríamos 1.000, 2.000 o 3.000 jueces para que no se diera, digamos, lo que se argumenta por parte de la defensa técnica del señor José Efraín Vidomón. En sí, el argumento no es válido desde ningún punto de vista. Otra pregunta importante que esta representación debe hacerse es de que ¿será que el caso de las dos R's y el caso de genocidio y sí corresponden a un mismo hecho o a un mismo asunto que se ventila como lo estipula la literal J del artículo 123 de la ley del organismo judicial, que es como lo quiere hacer ver la defensa técnica del acusado? La respuesta es que el caso de las dos R's ocurre en el departamento del Petén, genocidio y sí ocurre en Neval, Uxal, Chajul, departamento del Quiché. El caso de dos R's ocurre el día 6, 7 y 8 de diciembre de 1982. El caso de genocidio y sí ocurre desde el 78 hasta el 84, 83. Sin embargo, los hechos que se le atribuyen al señor José Efraín Vidomón son aquellos durante el cual él fungió como presidente de la Junta Militar de Gobierno, como ministro de la Defensa Nacional, como comandante general del ejército, como presidente de la República de Guatemala, que es del 23 de marzo de 1982 al 8 de agosto de 1983. De las víctimas, en el caso de los dos R's estamos hablando de 201 personas de la aldea de las dos R's. Si hablamos de genocidio y Chile, estamos hablando de miles de víctimas del grupo étnico y Chile, unas que fueron ejecutadas, otras que fueron violadas, otras que fueron desplazadas. Es decir, que son hechos ocurridos en lugares distintos, en fechas distintas y víctimas diferentes. Por tanto, no estamos frente a un mismo asunto, como lo quiere hacer creer la defensa técnica del acusado. De manera que, de conformidad con la ley, las constancias procesales y los argumentos, que estos sí son falaces, de la defensa, la recusación planteada debe ser declarada sin duda, debido a que lo único que se pretende es continuar con la estrategia de la defensa, la de retardar el proceso y la aplicación de justicia. Y esta aplicación de justicia no es que haya una sentencia condenatoria, es simplemente llegar a un debate en donde se pueda reproducir la prueba
y se pueda dictar una sentencia, ya sea condenatoria o absolutoria, y esto es aplicación de justicia. Muchas gracias, honorable presidente. Se concede la palabra al cliente adhesivo Asociación para la Justicia y Reconciliación, a través de su abogado director. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señores jueces, señora jueza, señor juez, vocales. Esta representación, en primer lugar, quiere adherirse a lo ya planteado por el fiscal del Ministerio Público y reiterar lo dicho el día de ayer. Esta serie de planteamientos ya lo hemos vivido en la fase anterior, en la fase de investigación, en la fase intermedia. Las recusaciones han sido parte de la estrategia dilatoria de este proceso. No es posible que a estas alturas se venga a querer discutir asuntos totalmente fuera de la investigación de los casos de los hechos que se le están imputando al señor José Ríos Montt, bajo la consideración de que son los mismos hechos. Ahí, señores jueces, con todo el respeto, y lo digo así porque yo menciono mucho el código de ética, porque es parte de lo que los abogados deberíamos en estas audiencias demostrar. Y lo digo con mucho respeto. No es posible que a estas alturas los colegas de la defensa vengan a pretender confundir o tergiversar algo tan obvio, un hecho o unas evidencias, pruebas o medios probatorios de otro hecho no pueden ser parte considerativa de una causal de recusación. Ya todos sabemos que el derecho penal es personal, o sea, yo no puedo estar queriendo imputarle hechos bajo la investigación de otros hechos a una persona. Es personal, cada hecho es distinto. Pero es importante mencionar que efectivamente el caso de las 2 R's es un caso emblemático. Es un caso que particularmente tiene el repudio, el reproche, no solamente en la sociedad guatemalteca, sino en la comunidad internacional. ¿Por qué razón? Porque en ese caso también se utilizó esta estrategia dilatoria que se ha tratado de utilizar en este proceso. Hasta hoy día llevamos 56 acciones de amparo presentadas solo en el caso de las 2 R's. No tiene nada que ver con lo que estamos discutiendo, pero es bueno contextualizarlo por la magnitud del atrevimiento de plantear una causal de recusación basada porque un tribunal finalmente salvaguardó la responsabilidad internacional del Estado guatemalteco. Estoy hablando del caso de las 2 R's. Un caso atroz en el cual se desapareció por completo. Hoy día no existe la comunidad de las 2 R's. No importó si eran niños, no importó si eran mujeres, si eran campesinos. No se encontró armas, no se encontró propaganda, no se encontró absolutamente nada. Sin embargo, mataron a todos, a excepción de 2 o 3 niños que se llevaron y que son la memoria viviente de esa comunidad. Pero ¿qué tuvo que hacer, qué tuvieron que hacer los sobrevivientes familiares de aquellos que estaban fatalmente en diciembre del 82 en la comunidad de las 2 R's? Porque el sistema judicial guatemalteco no respondía a qué tuvieron que hacer. Ir al sistema internacional y particularmente al sistema interamericano de derechos humanos, para que finalmente, a través de una sentencia el 24 de noviembre de 2009, la Corte Interamericana ordenara al Estado de Guatemala reiniciar una investigación totalmente obstruida, no solamente por la estrategia de la defensa, sino con la complicidad, y lo digo con todo respeto. Reconozco mucho el trabajo de muchos jueces, pero también hemos denunciado a algunos jueces que han obstruido y han permitido que esta sociedad
cada día desconfíe más del sistema judicial. Finalmente, por eso digo, es importante contextualizarlo, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otras cosas, y lo hago referencia en relación a la exposición del respetable colega, porque la Corte ha dicho, entre otras cosas, en el párrafo 130, el contexto de dichos hechos ha sido reconocido por esta Corte como un patrón de ejecuciones extrajudiciales selectivas, impulsadas por el Estado, el cual estaba dirigido a aquellos individuos considerados como enemigos internos. Además, desde la fecha en que ocurrieron los hechos del presente caso y hasta hoy en día, eso fue 2009, no han habido mecanismos judiciales efectivos ni para investigar las violaciones de los derechos humanos ni para sancionar a todos los responsables. Y todos los responsables incluyen todos, no solamente los funcionarios de aquella época. Lamentablemente el Estado de Guatemala no ha cumplido con la otra parte de la sentencia, que es también investigar a los operadores de justicia que fueron responsables del retardo malicioso, pero también incluye a todos los responsables que tuvieron que ver con los hechos cometidos contra la comunidad de las Dos Sierras. Este Tribunal Internacional también ha dicho en su párrafo 149, el tribunal estima que en una sociedad democrática se debe conocer la verdad sobre los hechos de graves violaciones a derechos humanos. Esta es una justa expectativa que el Estado debe satisfacer. ¿Por qué digo esto, señores jueces? Porque estamos ante un hecho de trascendencia internacional, pero no es eso, es un hecho que no solamente nosotros los guatemaltecos deberíamos de reprochar, porque el mundo entero reprocha esto. No es posible que hoy día se pretenda esconder lo sucedido en Guatemala. Como bien lo decía el señor fiscal, y lo digo con mucho aprecio del licenciado Danilo Rodríguez, él lo ha dicho. En Guatemala sucedieron atrocidades inconcebibles, atrocidades que es imposible que un jefe de Estado no se diera cuenta de lo que estaba pasando, no conociera de lo que estaba pasando. Pero esa ha sido la estrategia, y en ese sentido la Corte Interamericana también ha sido clara en ese sentido, en ese énfasis. Guatemala es responsable por no cumplirle a las víctimas ese acceso anhelado a la justicia. Y el párrafo 153 lo dice: el Estado no ha garantizado el acceso a la justicia y reparación integral de las presuntas víctimas del caso. Con base en los precedentes y consideraciones en el reconocimiento parcial de la responsabilidad del Estado de Guatemala, la Corte encuentra a este responsable por la violación de los artículos 8.1 y 25.1 concordados con el 1.1 de la Convención, y por la violación de las obligaciones establecidas en las convenciones contra la tortura y contra la violencia contra la mujer. Es importante en ese sentido, señores jueces, entender que lo que está sucediendo en Guatemala con estos casos es simple y sencillamente que el país está llegando a ese estado democrático que todos deseamos tener, a un estado democrático de derecho donde todos seamos tratados de igual forma, donde nadie tenga privilegios, y donde si alguien ha cometido o ha quebrantado la ley, pues sea investigado, juzgado, y si es responsable, que sea sancionado. Pero si hay violaciones a graves violaciones a derechos humanos, si hay graves violaciones a derechos humanos, el Estado también tiene la obligación de reparar a las víctimas. Y ahí yo lo he repetido en cualquier audiencia que he estado. Cuando hay este tipo de sentencias, es el Estado, y Estado somos todos, incluyendo el pueblo. Nosotros, los ciudadanos, somos Estado, pero fundamentalmente los funcionarios de Estado son los obligados a cumplir esas obligaciones internacionales que el Estado de Guatemala ha ratificado a través de los convenios. ¿De qué sirve que Guatemala firme y ratifique cualquier cantidad de convenios si solo tenemos un librito donde se nos diga que se nos debe respetar los derechos, pero en la práctica no se cumple? Por eso
Me atrevo a hacer este contexto, señores jueces. Yo sé que no tiene nada que ver las dos R's con el caso de genocidio, pero es importante recalcar. Y ahí quiero hacer la última cita, o una de las últimas citas, en relación a la guía para profesionales número 3 de la Comisión Internacional de Juristas, en relación al principio del deber de garantía y la impunidad, donde se dice, con el permiso de la señora presidenta, voy a leerlo: el conjunto actualizado de principios para la protección y promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad caracteriza la impunidad como una infracción de las obligaciones que tienen los estados de investigar las violaciones, juzgar y condenar a sus autores, proveer reparación a las víctimas y garantizar su derecho a la verdad. ¿Qué es lo que hemos venido pidiendo los representantes de las víctimas en este proceso? Es simple y sencillamente que se conozca la verdad, que un tribunal imparcial, que no tenga ni el más mínimo, ni la más mínima pizca de presión, después de plantear los argumentos, de presentar las pruebas, si tenemos razón, nos digan que la tenemos, y si no la tenemos, también que nos lo digan con fundamento, y así este país va a poder progresar. Eso es lo que hemos venido pidiendo los representantes de las víctimas. No pedimos absolutamente nada más, simple y sencillamente que se garantice la independencia judicial y que jueces independientes nos resuelvan nuestra controversia. El planteamiento que se hace por parte de la defensa, yo no escuché en ningún momento que se haya hablado de una causal establecidas en el artículo 123 de la Ley de Organismo Judicial. Con todo respeto, el colega habló que tenían una completa duda de imparcialidad, y toda su exposición fue basada en un análisis sobre los peritajes técnico-militar del general Rodolfo Robles, del peritaje histórico-social del doctor Vega Castañeda y de las declaraciones de los testigos César Franco y Fabio Pinzón Iván. Pero sin embargo no mencionó en ningún momento cuál causal, qué fue lo que motivó, de conformidad con la ley de organismo judicial, el planteamiento de la recusación. El simple hecho de decir que tiene completa duda de imparcialidad no es una causa. El hecho de que efectivamente en el caso de las dos R's que haya existido un peritaje técnico militar, que va a existir en el caso que ya existe, porque ya está planteado, ya fue aceptado y se tiene que producir en el juicio un peritaje técnico militar, no significa que este tribunal tenga algún interés o haya emitido opinión por adelantado, porque son hechos totalmente distintos. De igual manera, el peritaje histórico-social, ¿qué tiene que ver el doctor Vela Castañeda en este caso? Absolutamente nada, ni siquiera lo consultamos, lo pudimos ver consultado por su experiencia, por su amplia experiencia. Tiene un libro que habla exactamente sobre el larguicidio, ni eso hicimos, no era necesario. ¿Pero qué tiene que ver? Porque no tiene absolutamente nada que ver. Un juez, ¿cuántos casos conoce un juez? Por Dios, si fuera la opinión de los jueces en el momento de valorar la prueba, ¿cuántas veces tienen que venir los peritos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses ante los tribunales de justicia del país? Por diversos peritajes en el mismo sentido. Por poner un ejemplo, un perito en balística, cada vez que viene, da criterios técnicos sobre balística, y muchos de esos criterios son semejantes en sus diversos peritajes. Imagínense, como decía el señor fiscal, tendríamos que tener un juez para cada caso, eso es imposible. Pero más que eso, señores jueces, son hechos totalmente distintos. La masacre de las dos R's es un hecho concreto de que está juzgado, una sentencia ya está firme, la otra está por serlo firme. Hay otros procesados que todavía no han sido aprendidos, están prófugos, pero los hechos son distintos.
La masacre de las 2 R's es del 6 al 8 de diciembre de 1982. Los hechos que se le están imputando al señor José Efraín Ríos Montt son hechos desde marzo del 82 hasta agosto de 1983. Es una cosa totalmente distinta, que ni a lo lejos podría decir uno, bueno, podría haber algún sesgo. No hay absolutamente nada. Y en ese sentido, señores jueces, con todo respeto, lo único que están haciendo ustedes, que además es su deber, y muchas veces, con todo respeto, la señora presidenta nos lo ha dicho en audiencias, su deber como jueza es impartir justicia, es cumplir. Algunas veces me acuerdo que hasta ha dicho, para eso nos pagan. Entonces, revisando la Constitución, efectivamente, ¿quiénes son los únicos que tienen la potestad de juzgar? Son los jueces. Pero además los jueces, cuando asumen el cargo, tienen que hacer una protesta, son juramentados, y dentro de esa protesta, de conformidad con el artículo 107, prometen impartir pronta y cumplir la justicia. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Es tratando que el Estado de Guatemala cumpla con sus deberes internacionales. Estamos hablando de casos y procesos sobre hechos que son de trascendencia internacional. Y en ese sentido, no es posible que hoy día todavía se pretenda querer confundir con este tipo de planteamientos que, con todo respeto lo digo, no entiende esta representación, no tienen fundamento, no tienen relación, no tienen una coherencia, pero se plantean. ¿Cuál es el ánimo? Única y exclusivamente de tardar el proceso, entorpecer el proceso. Este país tiene cientos de casos que juzgar. Este tiempo los señores jueces, con todo respeto, deberían estarlo utilizando para resolver otros casos. Pero estamos aquí escuchando los planteamientos que ya dije, no tienen sentido en relación al caso. Y ahí lo único, y esta es mi última cita en relación a la sentencia de la Corte Interamericana en el caso de las 2 R's. En su párrafo 235, que es parte de las obligaciones que tiene que cumplir el Estado, la Corte dijo: la Corte considera que para efecto del presente caso, para hacer efectivo el acceso a la justicia de las víctimas, los jueces, como rectores del proceso, tienen que dirigir y encauzar el procedimiento judicial con el fin de no sacrificar la justicia y el debido proceso legal en pro del formalismo y de la impunidad, así como tramitar los recursos judiciales de modo a que se restrinja el uso desproporcionado de acciones que pueden tener efectos dilatorios o entorpecedores. ¿Por qué hago esta referencia? Porque es lo que hemos estado sufriendo en este proceso. Tenemos hasta ahora, van más de 80 acciones legales presentadas, muchas de estas con esta naturaleza de plantear sobre la prueba que tiene que discutir hasta el debate, pero en fases previas, sobre amparos, sobre inconstitucionalidades, sobre la ley de reconciliación nacional, sobre las amnistías. ¿Cuál ha sido el objetivo? Retardar, y lo han logrado, porque teníamos acusaciones hacía muchos meses atrás y finalmente hasta principios de este año logramos tener la fase intermedia. En conclusión, señores jueces, esta representación considera que el planteamiento de la defensa no invoca ninguna causal de recusación, ya que el solo hecho de manifestar que se ha emitido opinión en otros casos y que eso genera duda sobre la imparcialidad de los jueces no es causal establecida en la ley. Y en ese sentido, pues, con todo respeto, solicitamos que el tribunal, en el momento de resolver, declare sin lugar en la recusación planteada. Se le concede la palabra al Centro para la Acción Legal y Derechos Humanos, a cargo de su abogado Héctor Eduardo Reyes Chiquín. Muchas gracias, señora juez presidente.
Cuando hacemos un planteamiento como el que esta mañana hizo la defensa técnica general José Francisco Montt, debemos ser muy específicos en determinar realmente cuál es la causal de recusación que tiene este tribunal para conocer de un proceso. Y ahí sí reitero las palabras del abogado que me antecedió, en el sentido que el abogado interponente en ningún momento en esta audiencia manifestó cuál es el artículo de la ley del organismo judicial con su inciso respectivo en el que se establece que este tribunal ha emitido una opinión. No obstante ello, esta representación hará una argumentación al respecto, porque nos fue notificado un memorial que incluso se le permitió leerlo en su totalidad al distinguido colega. Por ello, se interpreta que efectivamente lo que se pretende es que, de conformidad con el artículo 123, específicamente la literal H, en la literal J, donde se establece que cuando se emite un fallo, puede existir que se ha emitido una opinión, entonces es la causal que posiblemente sea la que se establezca. Pero a criterio de esta representación, el tribunal de sentencia en ningún momento ha emitido una opinión en el presente caso, específicamente en el caso genocidio Chile. Definitivamente, y no seré reiterativo, porque creo que ha quedado muy claro tanto las argumentaciones del señor fiscal del Ministerio Público como del abogado que me antecedió en cuanto a que en el caso que ustedes conocieron de la masacre de Dos Cerros, definitivamente tenían que entrar a valorar cada uno de los medios de prueba que le fueron sometidos a ese juicio en específico y cumplir incluso con el artículo 147 literal D en cuanto a estimar en ese caso en específico todas las consideraciones de derecho que les fueron presentadas y que ustedes, de conformidad con la sana crítica razonada, arriban a esa conclusión, por lo cual efectivamente entonces no han emitido ninguna opinión, simple y sencillamente ustedes resuelven una sentencia en específico de un caso muy particular que les es planteado oportunamente. Por ello, esta representación concluye que no existe ninguna causal de recusación contra este tribunal, específicamente porque acá no se ha emitido ninguna opinión en el caso específico de genocidio Chile. Aparte de ello, también concluye esta representación que el proceso genocidio Chile y el proceso conocido por ustedes como masacre de Dos Cerros, incluso el distinguido colega Danilo Rodríguez lo dice acá esta mañana, que son procesos completamente distintos. No me referiré a que estos procesos son distintos en cuanto a sus hechos, a su lugar de comisión, en cuanto a la temporalidad, incluso se dieron los mismos, ante las víctimas, que efectivamente son distintas. Las víctimas, en este caso, de lo que se refiere a la masacre de Dos Cerros, son específicamente de la región del Petén, y las víctimas que nos estamos refiriendo del caso genocidio Chile son del grupo étnico, reitero, del grupo étnico Maya y Chile, que pertenece a 3 municipios: Santa María Nevada, San Juan González y San Gaspar Chajón. Algo que tal vez, señores jueces, nos puede ayudar un poco son las interpretaciones, porque estos temas efectivamente ya han sido ampliamente discutidos también, y ya entonces hay otras instancias como la Honorable Corte de Constitucionalidad que se ha pronunciado respecto a estas situaciones, y yo quisiera que usted me permitiera, señora juez presidente, poder leerle 3 párrafos específicamente de una sentencia de la Corte de Constitucionalidad. Puede ser. Este expediente es el expediente 2731 del año 2011, dictado con fecha 19 de enero del 2012. En uno de sus considerandos, la Corte de Constitucionalidad indica lo siguiente: no puede estimarse que el hecho de haber conocido otros procesos de la misma naturaleza al que antecede a la acción se haya externado una opinión respecto al asunto que se ventila, y que deba aplicarse el mismo criterio para todos los asuntos.
pues las estimaciones que el tribunal haga del caso concreto dependerán de las circunstancias de cada uno, pues la pura coincidencia del sujeto pasivo y situaciones similares no implican que se haya externado opinión del caso a resolver, ni que deban resolverse en el mismo sentido las contiendas. Creo que la Honorable Corte de Constitucionalidad es muy clara y efectivamente nos da el ejemplo de lo que de esta mañana nosotros hemos estado conociendo. Por todo lo anterior, señores jueces, esta representación, con todo respeto, le solicita que esta solicitud planteada hoy por la defensa técnica del general José Efraín Ríos Montt sea declarada sin lugar. Muchas gracias. En este momento el tribunal va a elaborar el análisis correspondiente, no sin antes pedirle al acusado que pase para este lado. Nosotros no nos retiramos a deliberar en otro lugar, sino que lo hacemos aquí mismo. Debe pasar aquí enfrente junto con su abogado para no estar cerca del estrado. Y también les pedimos a los respetables jóvenes de la prensa que salgan de la carceleta y se coloquen de este lado, por favor. Y al agente de seguridad del organismo policial que cierra la carceleta.
el tribunal ha procedido a escuchar, efectuar el análisis correspondientes acerca de la recusación que nos ha efectuado el abogado defensor Gonzalo Danilo Rodríguez Gálvez, defensor del señor acusado José Efraín Ruiz Montt. Y al respecto, resuelve lo siguiente. Los juzgadores hemos procedido a efectuar el análisis de la recusación planteada, dejando constancia que no aceptamos la recusación por las razones siguientes. Primero, efectivamente este tribunal dictó sentencia en el caso de las dos R's, el 2 de agosto del 2011, evidenciándose que se trata de otro proceso, diferente al que nos ocupa en esta oportunidad, en el cual aparecen como procesados los señores José Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez, por lo que se tratan de diferentes acusaciones, diferentes sujetos procesales y por lo tanto diferentes hechos que juzgar. 2. Como bien indica el abogado defensor Rodríguez Gálvez, en esta sentencia se juzgó a otras personas y por otros hechos. Por lo tanto, esta situación no incide en el presente proceso, porque cada caso es diferente y la atención que se dedica a los procesados es de forma individualizada, de acuerdo a la acusación que ha efectuado el Ministerio Público. 3. Es cierto que en la parte resolutiva de la sentencia del caso de las dos R's, este tribunal ordenó continuar la investigación por parte del Ministerio Público, lo cual en ningún momento hace mención a ninguna persona en particular, por lo que no hacemos ninguna relación entre el caso que ya juzgamos y el que ahora nos corresponde juzgar. Son acusaciones diferentes y sujetos procesales diferentes. 4. En relación a los peritajes que se citan, los cuales corresponden a otro proceso y que el respetable abogado defensor leyó literalmente, el tribunal reitera que se trata de otro proceso, en el cual se juzgó a otras personas por hechos distintos, por lo cual no es dable recusar a los jueces que integramos este tribunal. Además, no podemos hacer valoraciones a priori de la prueba que en su momento procesal se va a presentar ante este tribunal. El tribunal reitera que es respetuoso de lo establecido en la ley del organismo judicial y en las normas éticas del organismo judicial. Por lo tanto, no hemos externado ninguna opinión. 6. Se reitera que el tribunal es un órgano jurisdiccional independiente e imparcial en todos los casos que se juzgan, que garantiza los derechos constitucionales y procesales de las personas acusadas y que es el debate, el momento procesal en el cual se dirime la situación jurídica de los procesados, por lo que no se puede calificar a priori la conducta de los acusados. 7. Los jueces estamos llamados a actuar en forma objetiva, profesional y transparente, con profundo apego a la ley. Por lo tanto, simplemente estamos cumpliendo con nuestra obligación de juzgar. Por las razones expuestas, al constatar que no son ciertas las causales invocadas por el abogado defensor, se ordena continuar con el trámite correspondiente. Nos fundamentamos en los artículos 12, 203, 204 de la Constitución Política de la República de Guatemala, artículos 7 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 11 bis, 16, 20, 24, 37, 40, 45, 48, así como 344 del Código Procesal Penal. Y también en lo que establece el artículo 129, 141, 142, 143 de la Ley del Organismo Judicial, quedando debidamente notificados de conformidad con el artículo 169 del Código Procesal de la resolución que por unanimidad declara este tribunal, primero, que no acepta la recusación planteada por el abogado defensor Gonzalo Danilo Rodríguez Gálvez, por no ser ciertas las causales de recusación. Segundo, se ordena continuar con el trámite correspondiente. Tercero, como lo dije anteriormente, quedan notificados de conformidad con la ley.
El tribunal aprovecha este espacio para recordar a los sujetos procesales que deben de traer al tribunal las pruebas que fueron admitidas en su momento procesal oportuno, porque en su momento no quedaron en instancia, sino que se las dieron a cada uno de los sujetos procesales, por lo que tienen obligación de hacerlas llegar a este tribunal. Que tengan todos buenos días. Gracias.